Buenos días, tardes o noches. Ya no tengo ni puta idea de cuántas veces he reescrito este guión de mierda, y ya ni siquiera sé en qué momento ustedes estarán viendo esto, o siquiera si lo llegaran a ver, pero ya vale verga. Y bueno, como ven en el título, vamos a ver el verdadero poder de los dioses del caos, el cual es, en serio, literalmente lo opuesto absoluto a todo lo que siempre se dice de ellos, así que ya de antemano les digo, no son nivel galáctico, universal, ni siquiera multiversal, los dioses del caos trascienden tales nociones, pero a niveles tan exagerados que sinceramente ni siquiera es gracioso. Pero bueno, primero vamos a estar revisando la cosmología, abarcando meramente el materium en su máxima expresión, la disformidad, y el vacío aetérico. No detallaré todas las estructuras cosmológicas, dado a que no es tan relevante, y en caso de que mencione alguna otra más, como por ejemplo la madeja, simplemente daré una breve contextualización, mas no será un análisis como tal. Sin nada más que decir, empecemos. Y bueno, aquí debería estar iniciando, pero estoy agregando esto luego de haber terminado el guión, y solo digo que entren a mi servidor de Discord, el link estará en la descripción o en un comentario, y ya, no más era eso, ahora sí, a continuar con la programación habitual. Bien, primero tenemos al materium, que se extiende muchísimo más de lo que la gente suele creer. El materium no es meramente el universo material, sino que se extiende a una cantidad infinita de realidades, líneas temporales, dimensiones y en su punto más alto, abarcado por una continuidad metafísica. El universo no es meramente infinito, sino que incluso así continúa expandiéndose, un espacio de tamaño incalculable, regido por los principios euclidianos y minkownianos, lo cual significa que el espacio físico del universo es tridimensional, siendo esto abarcado por eje temporal, que al mezclarse forman el continuo espacio-tiempo cuatridimensional. Esto es el universo base de Warhammer, esto está confinado a una membrana, la cual habita en un espacio dimensional superior. Existen una cantidad infinita de otras membranas, y todas habitan en este espacio dimensional superior. La cantidad de dimensiones es infinita, y no pueden ser descritas por algo limitado como el lenguaje humano, y luego se dice explícitamente cómo estas dimensiones existen más allá de las 4 normales, y en general, hay mucha contextualización de que si son dimensiones superiores, en pantalla estarán viendo más evidencia. El multiverso existe en Warhammer 40.000, y se le ha hecho mención varias veces, estando todas estas infinitas realidades conectadas a la disformidad, así que ahí se desmiente la declaración estúpida que mucha gente dice, de que la disformidad solo está conectada a la galaxia o a un solo universo. De forma resumida, conclusiones sin mucha dificultad que el materium es una estructura infinito-dimensional, por lo que, de entrada, es muchísimo más grande de lo que la gente suele creer, y esto solo es el comienzo, la cosa se pone ridícula cuando llegamos a la disformidad. Primero deben comprender que no podemos definir realmente a la disformidad, te pueden y te van a decir que es un océano de pensamientos, emociones, que está formado de sueños y pesadillas, pero no lo es realmente, o al menos, no en su totalidad. La disformidad es incognoscible, no puede ser definida, esto se dice explícitamente, todo lo relacionado al caos es, en última instancia, algo hasta cierto punto metafórico, debido al nivel de trascendencia de la disformidad. Mucha gente quiere decir que la disformidad no es la gran cosa porque está cargada de metáforas, cuando es todo lo contrario, se usan metáforas no por querer engrandecerla, sino porque es imposible hablar de forma literal de la disformidad, puesto que la propia idea de falsedad o verdad son totalmente disueltas en la disformidad. Pero para que tengan una idea vaga, aquí les daré una explicación del espacio disforme, aunque recuerden, en última instancia, esto no logra abarcar la verdadera disformidad. Los dioses habitan un reino de energía pura y poder informe que existe fuera del espacio y el tiempo. Esto no es literalmente un reino, ni es literalmente un lugar en absoluto, pero como ningún mortal puede realmente visualizar tal cosa, es conveniente pensar en ello como una especie de espacio coexistente o dimensión alternativa. De la misma manera, sus habitantes no son criaturas porque no tienen cuerpo ni mente como las entienden los mortales. Son elementos de pensamiento puro y emoción pura. Conceptos e impulsos ordenados ni por la forma ni por la razón. Estas entidades, si podemos llamarlas así, no son más que reflejos de las mentes subconscientes de los mortales, un espejo de la ira y el placer. Bien, ahora que tienen algo de contexto, pasaré finalmente a la explicación de la disformidad, o al menos, su escala. Más allá de los límites del espacio físico, sin restricciones de tiempo o causalidad, hay una dimensión completamente incomprensible para las mentes mortales. Se encuentra al otro lado de los sueños y las pesadillas, de alcance infinito, pero sin forma ni estructura. Este enloquecedor reino está compuesto de miedo y esperanza, ambición y desesperación, y en su interior habita la más maléfica de todas las entidades, los dioses del caos y sus legiones demoníacas.
La disformidad es metafísica, atemporal, aespacial, es tanto el grado de trascendencia respecto a la realidad, que la disformidad ni siquiera se considera real hasta cierto punto. La cantidad de veces que se nos dice que la disformidad es absolutamente trascendente al espacio, el tiempo, distancia, dimensionalidad, y en general todo lo físico, es tan grosera, es tan absurda, y de forma tan explícita, que me niego rotundamente a siquiera argumentarlas, porque ni siquiera es necesario. La disformidad, como mínimo, es trascendente a toda noción de dimensiones, siendo de un nivel universal estándar, y por Dios, no, la disformidad no es la sombra de la galaxia o el materium, se nos dice explícitamente que nuestra realidad es la sombra de la disformidad, no al revés. Por lo tanto, la mera disformidad ya es de una escala mayor de la que quieren siempre limitarla, la escala de la disformidad es por mucho superior a cosas como infinitos multiversos o cosas así, pero bueno, pasemos a una cosa bastante interesante de la disformidad. La disformidad posee capas, una cantidad infinita de estas, el grado de trascendencia entre las mismas es tan absurdo, que se puede describir como la diferencia entre una piedra y la eternidad. La diferencia entre capas es la misma que hay entre un objeto material, finito, limitado, con algo inmaterial, infinito e ilimitado. Para que lo vean más claramente, la primera capa de la disformidad está conformada por una cantidad infinita de dimensiones superiores. Cuando Magnus ascendió a la siguiente capa, se encontró con nada más que un vacío blanco, carente de dimensiones o puntos de referencia, una trascendencia cualitativa en toda regla. Esto significa que la disformidad es de una escala tan grande, que posee una jerarquía infinita o universal. Sin embargo, esto no es nada, y justamente por eso es que no explique mucho más allá de comentar y presentar evidencia, ya que, si quieren escuchar más de eso, en mi vídeo de los dioses del caos contra Dagon, hablo más de eso. En esta ocasión, voy a detallarles cuánto verdaderamente abarca la disformidad. Primero necesito que comprendan el trivialismo, no vamos a profundizar mucho en ello ya que no es necesario, pero básicamente se trata de que toda proposición, incluso si son contradictorias, son verdaderas. Todo es verdadero, si yo tengo una manzana, pero a la vez no tengo una manzana, eso es verdadero, al igual que todo lo es. La disformidad es un dominio donde colapsa cualquier estructura lógica, las categorías de verdad y falsedad no solo dejan de ser útiles, sino que se disuelven completamente. Este colapso se sintetiza en el trivialismo. La afirmación de que todas las proposiciones, incluso las contradictorias, son verdaderas. Comenzamos con la afirmación central. La disformidad es un lugar de no forma, no lógica, libre del asfixiante orden. Aquí, la disformidad se presenta como un dominio en el que las estructuras fundamentales que sostienen la realidad material, forma, lógica y orden no aplican. Esto implica que los principios básicos de la lógica clásica, como el de no contradicción, una proposición no puede ser verdadera y falsa simultáneamente, son irrelevantes en este contexto. Si no hay lógica que defina los límites entre lo que puede y no puede ser, entonces todas las proposiciones son igualmente válidas, y cualquier distinción entre lo verdadero y lo falso colapsa. Este colapso lógico se refuerza en el pasaje que afirma: la disformidad es contradicción, pues su naturaleza es derretir la realidad hasta que lo imposible no pueda evitar existir. La clave aquí es el reconocimiento de que lo imposible, aquello que contradice las reglas lógicas y físicas, no solo es posible en la disformidad, sino inevitable. Esto incluye contradicciones explícitas, como la coexistencia de algo y su negación. La disformidad no solo las permite, sino que las incorpora como parte de su esencia. Si lo imposible no puede evitar existir, entonces todo lo concebible, y lo inconcebible, es verdadero en algún sentido dentro de la disformidad. La idea de que la disformidad abarca todas las verdades se confirma explícitamente con la afirmación: todas las cosas son verdaderas en este reino. Estás en los nexos de realidades, en los pliegues del caos. En este lugar, todas las posibilidades son verdaderas, y todas las verdades son posibles. Aquí, se explica con claridad el concepto trivialista. No hay una verdad singular que excluya otras. Todas las proposiciones son simultáneamente verdaderas. Esto incluye tanto las posibilidades lógicas, como los mundos posibles en términos de lógica modal, y las imposibilidades lógicas, como realidades donde las contradicciones son ciertas. La frase "todas las verdades son posibles", justamente enfatiza que no hay un límite conceptual que contenga a la disformidad. Todo lo que puede pensarse y todo lo que no puede pensarse existe en ella. Para profundizar en este punto, la descripción de Seench, uno de los poderes del caos, como el arquitecto de 1000 conspiraciones, y el caos que arruina los planes, nos ejemplifica cómo la disformidad no opera bajo ninguna forma de coherencia causal. Seench representa simultáneamente el orden, como arquitecto, y el caos, como destructor, lo que representa la naturaleza contradictoria del propio dominio disieme. Este colapso de causalidad y coherencia refuerza la idea de que la disformidad no distingue entre proposiciones opuestas. El orden y el caos, la construcción y la destrucción, son igualmente verdaderos y válidos en este espacio.
Otro fragmento importante afirma: la disformidad resuena con las pequeñas mentes que viven en el espacio árido, imprimiendo esa alegre falta de forma, estampándola en formas de pensamiento que ni siquiera se dan cuenta de que están creando. Aquí, se da a entender que cualquier intento de imponer lógica o estructura sobre la disformidad es un reflejo de las limitaciones de las mentes que intentan comprenderla. La disformidad no tiene una forma intrínseca. Todo lo que se percibe en ella es una proyección de quienes intentan interpretarla. Esto refuerza la idea de que la disformidad no solo carece de lógica, sino que es inherentemente refractaria a cualquier intento de reducirla a un marco lógico. Las formas de pensamiento que parecen surgir de ella no son representaciones de una verdad objetiva, sino simplemente manifestaciones de todas las verdades posibles. Finalmente, la frase: quizás todo esto sea un recuerdo. Quizás sea la primera y la segunda vez, o tú eres un mortarión diferente en un camino diferente al que recuerdas. Todas las cosas son verdaderas en este reino, representa perfectamente cuál es la conclusión de todo este análisis. En la disformidad, las categorías de tiempo, identidad y causalidad se disuelven. Ser y no ser, hacer y no hacer, todo ocurre simultáneamente. Esto no es una simple paradoja, sino la estructura misma de la realidad disieme. Un lugar donde todo lo que puede afirmarse, y su opuesto es igualmente verdadero. También se dice explícitamente que no existen mentiras en la disformidad, lo cual justamente, refuerza todo lo presentado anteriormente. No existen mentiras en la disformidad, porque incluso aquellas proposiciones que son contradictorias, existen, porque la misma naturaleza de la disformidad es derretir la realidad al grado de que lo imposible no puede evitar existir. Y para ir finalizando, las propias contradicciones creadas por Seench hacen simetrías que florecen como un conjunto de Mandelbrot, cada pétalo rompiéndose en sus propias contradicciones hermosas y recursivas hasta el infinito. Esto significa que cada posible contradicción que podemos concebir, efectivamente ya existe en la disformidad, puesto que las mismas se extienden hasta el infinito, al venir del mismo Seench, que es la imposibilidad en su estado más puro. Entonces, podemos concluir que la disformidad abarca todas las proposiciones, tanto lógicas como contradictorias, pero ahora se estarán preguntando, ¿qué implicaciones tiene esto para el tamaño de la disformidad? Y bien, al abarcar todas las proposiciones y todo ser verdadero y existente en la disformidad, la misma abarca todos los mundos posibles, esto lo pondría en el nivel Outerversal Alto Plus en la Versus Battle de Wiki. Sin embargo, esto no se limita allí, y usando otro tiering system podemos escalar de forma más precisa a la disformidad. El nivel 1, de Plus en la Power Scaling Wiki, se refiere a personajes capaces de afectar todos los mundos posibles bajo lógicas no clásicas, como pueden ser el trivialismo. Esto es bastante impresionante, ¿no lo creen? Sin duda alguna, la disformidad es de las estructuras cosmológicas más exageradamente grandes y poderosas que haya visto en la ficción, y es bastante difícil superar algo como esto, pero que sea difícil no significa que sea imposible, y ahora veremos el máximo pico de Warhammer, el vacío aetérico. La teología negativa, o vía negativa, es un enfoque teológico que sostiene que Dios, o lo absoluto, es incognoscible en su esencia y que cualquier afirmación positiva sobre él es inherentemente inadecuada o limitada. En lugar de describir lo que Dios es, la teología negativa se centra en describir lo que Dios no es. Este enfoque intenta acercarse a lo divino a través de la negación, eliminando las cualidades limitadas que se proyectan sobre él desde el pensamiento humano. Dios no pertenece al mundo de los fenómenos ni de lo inteligible. Incluso términos como ser o existencia son inapropiados, porque Dios está más allá de ellos. El lenguaje humano se basa en categorías finitas, mientras que lo divino es infinito. Por lo tanto, cualquier afirmación positiva acerca de Dios distorsiona su verdadera naturaleza. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué de la nada acabo de tirar una explicación de la teología negativa y sus postulaciones básicas? Y la respuesta es simple, y es que es la única vía que tenemos para entender el vacío aetérico, y ahora lo veremos. El Aetir es el vacío, el elemento final de la existencia, el elemento intangible que no tiene forma visible o cuantificable por sí mismo. El Aetir no tiene dimensión, masa o volumen y, sin embargo, está en todas partes. No tiene sustancia, pero todas las sustancias y todos los procesos existentes están implícitamente vinculados a él. La magia no es más que el arte de imponer un concepto o idea definida sobre la masa primordial del Aetir. El vacío aetérico es ajeno a los realizados, el materium, y los no realizados, el inmaterium.
En los momentos previos al principio, no había tiempo, ni materia, ni dimensión, solo el potencial infinito para estas cosas porque en ausencia de absolutamente todo se vuelve posible. Y así fue que este potencial infinito realizó su propia existencia, creando así el universo y todos los planos de existencia que corren paralelos a él. A medida que el tiempo, la materia y la dimensión crecían en el útero físico de los realizados, el potencial continuó creciendo junto a ellos dentro del útero metafísico de los aún no realizados. Cada nueva creación trajo consigo la posibilidad de crecimiento y una mayor complejidad de forma y proceso. Algunos te dirían que el vacío es una nulidad, una nada, son tontos. El vacío es todo. Su infinitud abarca todas las posibilidades y su aniquilación final. Dentro de sí, los dioses caminaron, enteramente hechos del vacío, moldearon el océano primordial, y en un momento, se pusieron de acuerdo para crear una realidad para su mutuo disfrute. Creación la maleja, el telar del destino, las leyes, el materium en sí mismo. Entonces, el Aetir es básicamente una contradicción, ya que su existencia y naturaleza parecen estar en directa oposición a lo que casi todos los eruditos mortales creen entender sobre el universo. Por lo tanto, muchos eruditos magos de los colegios imperiales de magia insisten en que es contraproducente tratar de definir el Aetir en términos que no sean simbólicos y abstractos porque, a diferencia del plano mortal con sus hechos y física, el Aetir es un estado metafísico que contiene todas las cosas. Más aún, el vacío aetérico es más fundamental que el propio concepto, o incluso el mismo pensamiento. Esto significa que el propio Aetir excede al pensamiento, y toda posible concepción. Como vimos antes, los dioses del caos son puro vacío aetérico, lo cual da coherencia a ciertas cosas, como hecho de que el lenguaje es totalmente incapaz de describir a Corne, puesto que, en última instancia, no importa que tan abstracto, debatible o insustancial sea algo, siempre será más definible que el Aetir. La acción de definir algo, se refiere a fijar con claridad y precisión su significado, expresado en palabras, y, por ende, limitado al lenguaje. El Aetir no es definible, porque es más fundamental que el propio pensamiento, del cual el lenguaje no es más que el medio que tenemos para expresar dicho pensamiento. El lenguaje, el pensamiento, los conceptos, lo realizado y lo no realizado, la realidad, la irrealidad, el materium, el inmaterium, son, en última instancia, meras realizaciones parciales de lo que realmente es el vacío aetérico. Originar algo, significa exceder ese algo, dado a que el vacío aetérico es totalmente indefinible, siendo más fundamental que el propio pensamiento y totalmente inaccesible para el lenguaje, una realidad de potencial infinito que cualquier posible afirmación positiva no es más que una realización limitada de su esencia ilimitada. Para reforzar eso último, consideremos mi explicación de la disformidad, la cual abarca toda posible proposición, siendo todo verdadero. El vacío aetérico excede a la disformidad, y con ello, escapa de cualquier afirmación positiva o verdadera, porque en última instancia, no podemos describirlo. Como conclusión, tenemos que el materium es un multiverso infinito, conformado por una infinidad de membranas que son sus propios universos, y todo ello existe en un espacio dimensional superior de una cantidad infinita de dimensiones geométricas superiores. La disformidad es una dimensión alternativa que trasciende toda noción física, causal, temporal o espacial, conformado por una cantidad infinita de capas trascendentes, y en su máxima extensión, colapsa toda distinción entre verdad y falsedad, abarcando todos los mundos posibles o imposibles. Y en el final, tenemos al vacío aetérico, el todo que origina las posibilidades y las excede, más fundamental que el pensamiento y totalmente indefinible, siendo entonces, no solo el pico de poder en Warhammer, sino que el pico máximo que podemos poner en la ficción. Ahora, ya que hemos dejado en claro el verdadero tamaño del cosmos de Warhammer 40.000, podemos explicar muchas cosas de los dioses del caos. Para empezar, me gustaría desmentir la típica afirmación de que los dioses del caos son dependientes de los mortales. Si bien es cierto que este tipo de afirmaciones se ocurren en el verso, como en la Liber Chaotica, esto simplemente no es cierto, más bien se refiere a como la manifestación disforme de los dioses, la que es un reflejo de los pensamientos humanos, es la que depende, pero no los dioses en sí mismos, pues estos mismos son eternos. Otra afirmación que mucha gente suele hacer, es que los dioses del caos son incapaces de destruir la galaxia, o que son débiles en el materium. Empezando por lo primero, eso es una total mentira y un invento de las personas. Nunca se dice, jamás en ningún solo libro ni en ninguna parte se hace tal afirmación. Por el contrario, en el Códex de los Demonios, se menciona explícitamente que, si fuese el deseo de Corne, podría partir toda la existencia por la mitad con un solo golpe. Respecto a si son débiles en el materium, pues, evidentemente serían más débiles, pero eso es porque los dioses del caos exceden al materium.
Es decir, deben limitar su existencia para estar en el Materium, de lo contrario, exceden totalmente al mismo, lo cual más que una prueba de que son débiles, solo reafirma su poder trascendental. Otras personas dicen que los dioses del caos solo abarcan la galaxia, lo cual es gracioso y muy tonto, teniendo en cuenta que Nurgle y Tzeentch pueden pelear a través de incontables realidades, también los dioses pueden ver todo el espacio y el tiempo, y el caos se conecta a un número infinito de realidades. Un argumento bastante ridículo, y en sí una creencia errónea, es que mucha gente suele decir que los dioses del caos no son tan poderosos o no escalan de la disformidad meramente porque no son regentes de la misma, solo habitan en ella y hay cosas peores que un dios del caos. Esto simplemente es una mentira, la gente que dice esto se basa meramente en cosas que ha dicho Jungleo, porque esto jamás se dice realmente, al menos no que yo sepa. Sin embargo, tenemos evidencia para decir lo contrario. Primero que nada, los meros pasos de Korne ya pueden sacudir la disformidad entera, y los dioses del caos son lo más grande de todo, superiores a todos los otros dioses. Tzeentch es el maestro del tiempo, la ira de Korne hace eco en el multiverso, y la belleza de Slaanesh es mortal para los mortales. Estos son los más grandes de los dioses para quienes todos los demás dioses, todos y cada uno de ellos, no son más que porciones o conjunciones. Además, se dice que tienen una influencia infinita en la disformidad, y existen en lo más profundo de la misma, y si recuerdan mi explicación de las capas, existir en la parte más profunda ya demuestra que los dioses del caos existen en el límite mismo de la disformidad, escalando de toda esta. También está el típico nerfeo de que los dioses del caos no pueden ser multiversales, porque Tzeentch apenas está mapeando el multiverso. Este argumento es todavía más idiota, y solo demuestra el poco esfuerzo por intentar investigar sobre el caos. Tzeentch, como expuse antes, es una imposibilidad pura, es el intelecto y la ignorancia. Esta aparente contradicción se debe solo a que no podemos entender la totalidad del caos, en sí mismo no desacredita nada. ¿Y saben lo gracioso? Los mismos dioses del caos son quienes crearon el Materium desde cero, incluidas las leyes, la maleja, y todo lo demás. Y solo para agregar, seres en la disformidad pueden crear y destruir universos enteros con meros pensamientos, incluso crear conceptos o filosofías enteras. Más aún, pueden alterar la causalidad y el destino. En general, los dioses del caos pueden controlar la gravedad, la forma, el espacio y la propia razón. Son, a nivel práctico, seres omnipotentes en la disformidad. El mismo concepto de tiempo, no es nada menos que un simple juguete para los dioses del caos, a tal grado que su concepto mismo solo existe cuando trivial puede ser divertido para ellos. Pasando a cosas algo más específicas, Korne puede destruir almas, su espada puede cortar dimensiones y crear portales, el mero hecho de mirarlo puede causar locura, miedo o la muerte, sus llamas pueden dañar almas, su ira puede destruir toda la existencia, etc. Además, durante una época, Tzeentch gobernó toda la creación, hasta que fue destronado por sus hermanos, y en su batalla dejaron devastado todo el universo. Algo interesante, es que los dioses pueden alterar cada principio y fundamento de la existencia, y, de hecho, Tzeentch transformó el propio significado de significado, y en general, como ya debe ser evidente con todo lo que expuse, en su manifestación disforme, los dioses del caos pueden hacerlo todo, manipularlo todo, dentro de su rango de poder presentado. Finalmente, en su manifestación aetérica, los dioses del caos son eso, puro vacío aetérico, escalan al mismo nivel que el mismo, aunque obviamente no pueden destruirlo. En esta manifestación, ningún personaje de la ficción que existe o existirá sería capaz de hacerles frente. A lo sumo, si otro personaje también trabaja con teología negativa, los puede igualar, pero jamás superar. Y hasta aquí dejaremos este vídeo, más que nada porque soy un vago de mierda, y si esto se extiende más, nunca terminará saliendo. Además, como podrán apreciar fácilmente, esto no es un análisis completo a los dioses del caos, apenas me centré principalmente en resaltar algunas pocas cosas, explicar la disformidad y el vacío aetérico, además de refutar los típicos nerfeos estúpidos. Y, por cierto, si ven a alguien nerfeando a los dioses del caos, mándenle este vídeo, y si se pone a negarlo, solo pídanle evidencia o fuentes de lo que dice, y ya verán que dejará de contestarles. Sin nada más que decirles, espero que hayan disfrutado este vídeo, hasta la próxima.